Muy buenos días. Sean bienvenidos todos a esta primer ponencia, Derechos del Contribuyente, del licenciado Marco Antonio Barraza Cepeda. Les comento un poco sobre nuestro ponente. Marco Antonio Barraza Cepeda es licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Tamaulipas, maestro en Fiscal por la Universidad Valle del Bravo y doctor en Derecho Constitucional Electoral por la Universidad Popular Autónoma de Veracruz. Ha ocupado diversos cargos en el SAT y la PRODECON, incluyendo subadministrador de Asuntos Especiales en Tampico y delegado en Tamaulipas, Sonora, Chihuahua e Hidalgo. También fue delegado coordinador de la zona norte de la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente. Actualmente ejerce como asesor legal independiente y maestro universitario, aportando su experiencia en derecho fiscal y defensa del contribuyente. Licenciado, bienvenido, muchísimas gracias por su apoyo y adelante con su ponencia. Muchas gracias. Pues bueno, vamos a dar inicio. Estos derechos del contribuyente tienen que ver con la relación jurídica fiscal que nace desde la Constitución. Siempre que nosotros realizamos una actividad que de alguna otra manera tiene un impacto económico, siempre nos vamos a encontrar que una de las obligaciones que tenemos es justamente la de contribuir, porque pues en teoría justamente lo que se recauda de las contribuciones se traduce en servicios públicos. A veces, pues, y yo creo que es deber de los ciudadanos en un ejercicio de libertad crítico, pues justamente el preguntarnos, bueno, ¿a dónde están siendo aplicadas esas contribuciones, verdad? O cuando vemos que hay servicios públicos que de alguna u otra manera no son de calidad, pues también denunciarlo. Yo creo que eso es sano en una sociedad democrática y participativa. Sin embargo, pues el reto siempre es mayúsculo porque pues cada vez somos más personas, porque cada vez más también son los retos que tiene que afrontar una administración pública, pues para atender todas las necesidades que se tienen en una sociedad, además de que pues para todos es evidente pues que justamente también existen flagelos como el flagelo que se presenta en los hechos de la corrupción. Entonces, se nos hace mucho hincapié siempre en pláticas del gobierno, pues respecto de nuestra obligación y obligación de pagar contribuciones, de cumplir con presentar declaraciones y también nuestra obligación, por ejemplo, de expedir comprobantes. Justamente estaba escuchando parte de lo que son las reformas para el próximo año y pues se va a poner mucho énfasis en que exista una congruencia en la materia fiscal entre lo que se factura y se declara, justamente para que no permitir o apenas a la menor discrepancia, pues van a cancelarles los sellos y ya no le va a permitir al contribuyente continuar facturando, además de que en un momento determinado pueden enfrentar otro tipo de responsabilidades legales. Pero yo siempre me he cuestionado que no hablamos de los derechos, o sea, se habla mucho de las obligaciones, pero ¿qué derecho tengo también? Siempre cuando en las primeras líneas de cuando comentamos lo que es el derecho, vemos que frente a una norma, un particular tanto tiene obligaciones como también tiene derechos. Y ahorita el derecho universalmente como ciencia está de alguna manera evolucionando en ciertos temas. Uno de ellos son los derechos humanos. En la experiencia cuando nos tocó pasar por la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente, uno de los puntos que nos cuestionaban, oye, pero si ustedes son gobierno, ¿cómo actúan en contra de los intereses del propio gobierno?
Y yo les explicaba, nosotros no actuamos en contra de los intereses del gobierno. Nosotros lo que hacemos o lo que debe de hacer esa institución pública es defender los derechos humanos, pero especializados en la materia del contribuyente. Para eso fue creada. Y esto fue creado como un avance, insisto, no siempre ha existido, como un avance del derecho, para que la autoridad fiscal pues tampoco se convierta en arbitraria, la autoridad fiscal tampoco se convierta en una cuestión que nada más lo que ella determine o lo que ella resuelva, sino que también se le recuerde y tenga un compromiso pues de actuar conforme a derecho. Entonces, por aquí en la presentación que he preparado, inicio con un concepto de derechos humanos. ¿Qué son los derechos humanos? Y pues bueno, son aquellos derechos que desde que nacemos, todas las personas, pues de alguna manera vienen inherentes con nosotros, como es la raza a la que pertenecemos, como lo es el sexo, como es la nacionalidad, si pertenecemos a un origen étnico, si tenemos una lengua en particular, si tenemos una religión o tenemos cualquier otra condición. Y saben, esto pudiéramos nosotros, este concepto, tomarlo de una manera muy genérica y decir, bueno, sí es cierto, pues yo veo que en la sociedad actualmente, pues a nadie se le discrimina por su color de piel, a nadie se le discrimina a lo mejor por una cuestión de preferencia sexual o a nadie se le discrimina si es de otra nacionalidad. Veo que como que todo está funcionando armónicamente y yo les quiero compartir que cuando nosotros justamente estamos efectivamente ejerciendo una profesión como lo es el derecho y la defensa de los derechos humanos en cualquier especialidad, nosotros nos damos cuenta de los casos excepcionales. Recientemente, mi hija, que también estoy muy contento porque está recién terminando aparte, terminando la cuestión escolarizada apenas de la carrera de licenciado en Derecho, está llevando a cabo una asesoría para unos ciudadanos coreanos, ¿verdad? Y van al Instituto de Migración para realizar un trámite que no es un juicio y únicamente para pedir un permiso, pues ¿para qué? Para de alguna u otra manera realizar una actividad empresarial, para trabajar, que sería muy bueno porque sería una fuente de empleo para mexicanos, para nosotros que estamos aquí, que son oportunidades que muchas de las veces, ¿verdad? Se necesitan, se impulsaría la economía, etcétera, tendría muchas bondades. Entonces van apenas a realizar el trámite para solicitar ese permiso. Me platica, oye papá, ¿qué crees que pasó? Que pues yo estaba platicando con la clienta, ¿verdad? Y estábamos platicando en su idioma, ¿verdad? En coreano. Y pues la funcionaria ahí de migración le molestó y dijo, no, 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 no pueden hablar más que en español o en inglés, pero no pueden hablar en coreano. Pues esto definitivamente no nada más es una falta de educación de ese servidor público, no, o sea, demuestra justamente el nivel de nuestra cultura en México. Y si nosotros no vamos actualizándonos hasta dónde impactan los derechos humanos, pues nosotros pensamos, que pues está bien, y entonces le decía a la señorita, no, pues es que yo escuché que ella habla inglés y ella puede hablar en inglés y entonces hablen en inglés, ¿verdad? No hablen en coreano. Y esto es indebido, este es una discriminación porque una persona a donde vaya, a cualquier lugar del planeta, puede hablar en su lengua natal y no le tiene ningún funcionario, ninguna autoridad le tiene que exigir que en un momento determinado hable en otro idioma. Entonces, estas cosas son las que tenemos que evolucionar aquí en México. Por tanto, a mí me da mucho gusto pues platicar de esto, que esa es la línea
o el punto fino que yo le llamo para detectar cómo se violan estos derechos por las autoridades en México, aún con todos estos conceptos reconocidos desde tratados internacionales, desde la Constitución, desde leyes federales en México, se siguen violando. Entonces, es una muy buena oportunidad este ejercicio, pues para comentarlos esta mañana con ustedes. Aquí también en la siguiente diapositiva que Eduardo nos hace favor de presentar, aquí se menciona otro concepto, ¿verdad? Respecto de los mismos derechos humanos, pero desde una visión internacional, en donde es una obligación, como se ve, es una obligación para todos los gobiernos actuar de esa manera, ¿verdad? De respeto, de reconocimiento, de promoción y de protección a los derechos humanos. Ahora que nos tocó a nosotros terminar nuestro ciclo en la Procuraduría, pues había muchos comentarios políticos como los que suceden todos los días. No, no van a quitar a la Procuraduría, los van a fusionar con Conducef, la van a eliminar porque ahorita la cultura es del ahorro, ¿verdad? Y yo siempre he comentado, no la van a poder quitar y no la van a poder quitar porque son justamente organismos creados en atención a los compromisos internacionales de nuestro país para los derechos humanos. Así que aunque esté de moda las pensiones, aunque esté de moda lo que el gobierno actual genera, no van a poder quitar, no van a poder disminuir las facultades. Pueden poner a personas que de alguna otra manera sean incondicionales de ellos para no hacer nada o para justamente nada más que estén de papel, pues a lo mejor sí, pero va a terminar su periodo porque es un compromiso internacional y porque además es una obligación del Estado mexicano el promover. Fíjense, promover los derechos humanos, proteger los derechos humanos, las libertades de las personas, ¿verdad? Inclusive de los grupos. Entonces, yo creo que este tema está muy vinculado. Ahorita ya vamos a pasar a temas de la materia fiscal, cómo se ejemplifican estos derechos humanos. Adelante, por favor, si me apoyan. Los derechos humanos, justamente como es un tema muy general, en la doctrina se utiliza una clasificación para ordenar, porque los derechos humanos tampoco son así como nuevos que apenas vayan apareciendo, sino que de alguna otra manera ya tienen tiempo apareciendo en la evolución de las sociedades. Y entonces se utiliza una clasificación y estas son las generaciones de los derechos humanos. Esta clasificación atiende justamente a diferentes grados y generaciones en las que a través de la historia se han venido presentando. La primera generación se identifica con la Revolución Francesa, en donde justamente las personas cansadas del absolutismo, donde el poder se concentraba en una sola persona, y donde justamente esa decisión de la persona era la que aplicaba tanto en lo judicial, tanto en lo legislativo, tanto en lo ejecutivo, ¿verdad? Como ahorita nos está pasando en México, ¿verdad? Que realmente no hay equilibrio de poderes, porque una cosa que propone la presidenta, pues realmente es apoyada por su mismo gobierno, ¿verdad? Y entonces, de eso se cansaron las personas en el tiempo de la Revolución Francesa y entonces de alguna u otra manera estos derechos humanos de primera generación son cuando viene esta revolución y cuando de alguna forma quitan a los monarcas y se establece en este caso la República, y con ello se incorporan los derechos civiles y políticos en donde le imponen al Estado a través del gobierno que esté, pues a respetar siempre derechos fundamentales como son la vida, la libertad, la igualdad. Y miren cómo nos está pegando, cómo nos está pegando a nosotros en México,
el no respetar el equilibrio de poderes, ¿eh? Vean los problemas de inseguridad pública que se tienen, vean los problemas que inclusive a nivel económico tenemos con una inflación que está totalmente fuera de control y vean cómo pues lo que se nos presenta es una miseria. Yo hasta recuerdo mucho la obra de Víctor Hugo de Los Miserables porque es muy parecido, pareciera que la historia se está repitiendo, ¿verdad? Y justamente, pues yo creo que muy pronto vamos a empezar a ver un cambio porque pues obviamente el ser humano siempre busca evolucionar a todas estas prácticas, ¿verdad? Donde el gobierno está reprimiendo, ¿verdad? Los derechos fundamentales de las personas. Y lo comento con conocimiento de causa porque vieron ustedes cómo se cambió el Poder Judicial a otra forma de elección en donde pues no se cuida ni la especialización, en donde no se privilegia la experiencia, en donde estamos viendo ahorita problemas de una juez que en la semana puso una multa a una abogada en una audiencia, ¿verdad? Que rebasó 1.400.000 pesos. Entonces vemos esa multa desproporcionada y todos estos temas se van a seguir presentando porque finalmente el gobierno no cree en la especialización, el gobierno no cree en la capacitación, el gobierno no cree en el equilibrio de poderes y entonces tenemos todos estos problemas. Vamos a pasar, por favor, vienen los derechos humanos de la segunda generación. Estos derechos humanos son los derechos, ¿verdad?, de tipo colectivo, en donde inclusive son resultado de la revolución industrial. En México, en nuestra constitución, que es de 1917, pues incluyó derechos sociales, digamos que son la joya de la constitución mexicana y que tienen que ver con el derecho laboral, que tienen que ver con derechos sociales como el derecho agrario, y pues aquí el Estado está obligado de alguna forma a garantizar estos derechos en favor de grupos sociales, ¿verdad? Y justamente proteger a la clase trabajadora, proteger a la clase asegurada, proteger a la clase campesina, a fin de que sigan teniendo ese derecho humano también al mínimo vital, a una vivienda digna, y estos son derechos que justamente se engendraron en esta segunda generación y que son también derechos humanos. Y pasamos a los de tercera generación. En los de la tercera generación encontramos derechos que se les conoce como de solidaridad o derecho de protección a los pueblos, como estamos comentando, ¿verdad? Imagínense los pueblos indígenas, los pueblos étnicos que tienen su propia lengua, su propia manera de comunicarse, sus propias costumbres, su propia organización. A mí me tocó por ahí estar en el estado de Sonora y visitar un lugar en donde en ese lugar ellos tienen su propia autoridad, su manera de elegirla, su propia policía y ahí se les respeta y no entra lo que nosotros conocemos como las autoridades municipales o estatales. Y esto es parte de estos derechos humanos que tienen estos pueblos, ¿verdad? De solidaridad. Inclusive unas de las sentencias que son parte de la Corte Interamericana donde condenó a México era porque no se atendía debidamente denuncias ante el Ministerio Público de personas que eran indígenas, habían sido violentadas y pues simple y sencillamente le habían dado carpetazo. ¿Y por qué? Porque no la habían presentado en español, porque no les habían asignado un intérprete, es decir, todas esas violaciones a derechos humanos, ¿verdad? Que son de esta tercera generación y que derivan de protección a los derechos de los pueblos. Y pasamos a los derechos humanos, por favor, de cuarta generación. Esa es la generación en la que estamos. Nosotros estamos ahorita en la generación de la comunicación. Vean, en este caso, con los esfuerzos justamente de todos los organizadores
que estamos conectados y estamos cada quien comentando en esta charla, en todas las charlas que va a haber durante el día, y vamos a poder actualizarnos y capacitarnos a través de las facilidades de las tecnologías de la comunicación. Eso es lo que rige hoy en nuestros días, y por ahí, yo digo, por ahí va la vida, ¿verdad? Por ahí vendemos, por ahí compramos, por ahí hacemos la vida por los medios de comunicación. Entonces, en esta generación también existen derechos humanos, ¿verdad? Que atienden a las libertades, que atienden justamente también a la protección de esto. Si nosotros quisiéramos hacer cualquier trámite en dependencia del gobierno, siempre nosotros, si nos vamos a su portal oficial, vamos a encontrar un formato para llenar y vamos a encontrar manera de hacerlo de forma oficial. Ahora que les decía que mi hija está viviendo esa experiencia de hacer el trámite para su cliente respecto del permiso de trabajo ante migración, pues bajó del portal, ¿verdad? El formato correspondiente lo llenó, lo presentó, descargó la línea de pago y fue al banco y pagó la cantidad de los derechos correspondientes. ¿Y saben qué le dijeron en la dependencia? No, hombre, ¿por qué lo hiciste así? Si aquí también podías pagar. ¿Y por qué? Pues justamente por la corrupción, ¿verdad? Y eso es lo que ya no se quiere. Y por eso es que es una instrucción, ¿verdad? Del gobierno que todo tenga una forma, pues, electrónica para comunicarse, una forma oficial, ¿verdad? Obviamente que ahí diríamos nosotros en el argot, pues les echó a perder el negocio, ¿verdad? Porque ellos están acostumbrados a abusar de las personas, ellos están acostumbrados de alguna u otra manera a aprovecharse de la situación, y eso es pues en lo que se está luchando. Entonces, hoy en día se le llaman derechos humanos de cuarta generación a los que se generan con el uso de la información, de la comunicación, de las tecnologías. La mayoría de los abogados que estamos en el ejercicio profesional tenemos una forma de conocer los expedientes de manera electrónica, de presentar promociones de manera electrónica, y eso conlleva un derecho fundamental, ¿verdad? En donde no necesariamente tenemos nosotros que estar en forma presencial para ejercer nuestros derechos, ¿verdad? Entonces, estos son los de cuarta generación y son los actuales. Adelante, por favor. En la materia fiscal, hay una ley que es del 2007 y es una ley federal de derechos del contribuyente. Y miren, en el artículo segundo señala que el contribuyente tiene derecho a no aportar documentos que ya se encuentren en poder de la autoridad fiscal actuante. ¿Y esto qué implica? Pues esto implica que en un momento determinado, si la autoridad me requiere un acta constitutiva que yo ya la aporté cuando me inscribí al RFC, no estoy obligado a proporcionarla. Y ustedes pueden decir, bueno, ¿y por qué la autoridad me la pide si no estoy obligado a proporcionarla? Porque tarda en bajar mucho la información. Estamos un poquito más allá de 14, 15 años y no se siguen respetando estos derechos. Luego yo he visto requerimientos de la autoridad donde te requiero la declaración. Pues si ya la presenté la declaración, ya la tiene la autoridad, porque la declaración pues justamente viaja como información electrónica encriptada y con una firma electrónica y con un sello digital. No tengo por qué aportar documentos que tú ya tienes. Entonces, basta que yo le diga, la declaración la presenté en tal fecha, ¿verdad? Y tú cuentas con ella y aquí está el sello digital, si quieres. Ya, realmente, ¿no? Pero nos preguntaríamos, ¿por qué lo requiere? ¿Verdad? Porque justamente muchas de las ocasiones los propios servidores públicos que integran la administración pública, ¿verdad? Atienden a fines recaudatorios nada más. Y ellos saben que si se le pasa la fecha y no contesta nada, pues va la multa, inmediatamente va la multa.
y entonces ellos les importa más multar para lograr alcanzar una meta recaudatoria que actuar conforme a derecho. Y esta es la parte que tenemos que cambiar como reto, ¿verdad? En materia de los derechos humanos. Y este es un derecho humano, pues como lo comentamos, de cuarta generación. Pero les digo, desde el 2007, estamos en 2025, estamos terminando 2025, y yo les aseguro que este derecho no se respeta. Recuerdo haber atendido a una persona que llegó con una auditoría y llegó con un crédito fiscal. Dijo, licenciado, mira, este crédito fiscal, pues me están determinando esta cantidad significativa de dinero a pagar, pero la autoridad fiscal no me está tomando en cuenta unas pérdidas fiscales que yo tengo. Pero estas pérdidas fiscales, de alguna forma, son pérdidas que yo declaré. ¿Y por qué no te las toma en cuenta? Le pregunto. Lo que pasa es que durante la auditoría yo no pude presentarlas, exhibirlas como prueba. Cuando yo conocí el caso, ya a la empresa se le había pasado el plazo para ofrecerlas como prueba esas declaraciones. Y entonces, yo le decía, es que no tiene nada que ver. Si tú presentaste esas declaraciones de manera electrónica, como se genera un sello digital, esa información ya la conoce la propia autoridad fiscal. Entonces, no importa que no la hayas presentado, es una obligación de la autoridad actuar conforme a derecho. Pero bueno, no lo hizo. Entonces, nosotros por ahí le apoyamos a esa empresa y, y pudimos impugnar, ejercer los medios de defensa y le explicábamos justamente al magistrado esta situación. Mira, el contribuyente tiene derecho a no aportar documentos que ya se encuentren en poder de la autoridad fiscal. Y en este caso, esta pérdida fiscal, él la declaró desde esta fecha y la autoridad no se la quiso tomar en cuenta porque no le exhibió la declaración. Entonces, pues realmente esto es algo ilegal, la autoridad está actuando en contra de la ley. Y pues nos dio la razón, por ahí nos dio la razón el tribunal y le ordenó a la autoridad pues que le reconociera. Con eso ya no le pudo determinar diferencias, dictó una resolución en donde ya no determinó crédito fiscal porque con esa pérdida justificó la diferencia que en un momento dado la autoridad le determinaba a cargo al contribuyente. Siguiente, por favor. También aquí les comparto una tesis que habla del valor del documento electrónico, muy acorde a lo que estamos comentando. A veces por ahí vamos a presentar una demanda al tribunal, aquí a los juzgados de primera instancia civil, y cuando te sellan te dicen, bueno, traes un documento original, pero pues bueno, luego exhibí que la constancia de situación fiscal, que el CUR, ¿verdad? Y esos documentos pues son impresiones, ¿verdad? Entonces ellos dicen, esos documentos no son originales. Entonces yo les digo, son un documento auténtico porque es un documento electrónico. Entonces, en materia del documento electrónico, no hay originales ni hay copias, ¿verdad? No hay originales ni hay copias. Si lo estoy presentando, una constancia de situación fiscal, cuando tú la exhibes, así la exhibas tú de sacar copias, de una copia, cuando tú la exhibes, tiene un sello digital. Es un documento electrónico, vale igual, no quiere decir que hay una distinción. Y esta tesis, justamente, que las tesis nosotros los abogados estamos de alguna manera identificado como precedentes que nos ayudan pues a ilustrar en un caso la fuerza, ¿verdad?, que tiene ese criterio. Aquí nos recuerda lo que señala el artículo 210A del Código Federal de Procedimientos Civiles, que en el código que ya está publicado y que está entrando en vigor de manera sincrónica, como es el Código Nacional de Procedimientos Civiles, también contempla una situación similar, ¿verdad? Nos habla
que justamente la información que se genere o que sea comunicada en medios electrónicos, ópticos o de cualquier otra tecnología constituyen un medio de prueba que debe de valorarse conforme a las reglas aplicables a las copias de los simples de los documentos públicos o privados impresos. Así, para establecer la fuerza probatoria de aquella información conocida como documento electrónico, debe atenderse a la fiabilidad del método en que se generó, comunicó, recibió, archivó y en su caso, si es posible, atribuir el contenido a personas obligadas e igualmente si es accesible esa información para ser consultada posteriormente. En congruencia con ello, si el documento electrónico, por ejemplo, una factura, cuenta con cadena original, sello o firma digital que genere convicción en cuanto a su autenticidad, su eficacia probatoria es plena y por ende queda a cargo de quien la objete aportar las pruebas necesarias o agotar los medios pertinentes para desvirtuarla. ¿Y esto qué quiere decir? Que no importa si dices, luego no me acuerdo en dónde, ya me acordé, fui a hacer el trámite de una carta de no antecedentes penales y no me lo van a creer, pues me urgía la carta de no antecedentes penales para entrar a un diplomado que estoy estudiando de mediación administrativa. Y me dice la señorita, no, es que me trajo por aquí, no me acuerdo si era el CUR o algo, dice, pero me lo trajo, no me lo trajo a color, me lo trajo en blanco y negro. Era el acta de nacimiento. Me la trajo en blanco y negro y entonces, pues, es copia y no vale. Tiene que imprimirla, pero a color. Pues ahí voy a fastidiar, como era muy temprano, voy a fastidiar a unos buenos amigos ahí que tienen un despacho cerca para darle satisfacción a ese criterio de esa santa señorita, ¿verdad? Que ahí está atendiendo. Y bueno, les digo, se desgasta uno. Yo ya lo hago, miren, ya para no desgastarme realmente, pero realmente vemos el nivel del gobierno. Pero ¿qué podemos esperar? Sinceramente se lo digo, y ustedes, pues bueno, es mi opinión y estoy en mi ejercicio de libertad de expresarlo, pero ¿qué podemos esperar de gobiernos improvisados? Que esos son los que tenemos en lo federal y en la mayoría de los estados. Lo mejor que nos puede pasar es que esto pase rápido el tiempo, ¿verdad? Como está sucediendo, porque pues realmente vemos que no se preocupan por capacitar al personal, desgastan mucho a la sociedad y no se respetan estos derechos humanos en la materia fiscal ni en la materia administrativa, me atrevería a decir en general. Adelante, por favor. También como parte de derechos del contribuyente es justamente la confidencialidad de la información. Nosotros proporcionamos una serie de la información, de datos, de informes, de antecedentes a la autoridad y ellos tienen obligación de darle un carácter confidencial. Podemos estar confiados y tranquilos con ellos. Sin embargo, yo les quiero comentar que hay excepciones, ¿verdad? Una de las excepciones es en materia de alimentos, porque pues el alimento es un derecho también preferencial y en ese sentido, sí, una autoridad jurisdiccional puede solicitar la información a la autoridad pues de los ingresos que tiene declarados una persona, en este caso, de las facturas que haya expedido, a fin de que pues a fin de fijarle una pensión proporcional, una pensión justa para esta persona. Entonces, en esa materia, sí, no, la confidencialidad de nuestros datos, pues no es absoluta. Y también cuando se trata de procedimientos que tengan que ver con la investigación, o la etapa jurisdiccional de delitos fiscales, ahí también, si le requieren a la autoridad, a la autoridad fiscal, tiene que proporcionar la información. Fuera de esos datos, sí deben de estar protegidos. Y es que la verdad, nuestra información, la verdad que no está protegida. Yo se lo digo que no está protegida. Yo veo con mucha tristeza que seguido recibo llamadas telefónicas en donde alguien proporcionó la información de uno
y te dan en la llamada telefónica tu domicilio, te dan en la llamada telefónica muchos datos queriéndote extorsionar. Y esto, ¿por qué? Porque desafortunadamente, y vuelvo a mi comentario y vuelvo a mi crítica, ¿verdad? Pero desafortunadamente en el gobierno no tenemos a las personas idóneas y no se cuida esa confidencialidad y desde ahí viene, ¿verdad? Que sí toman nuestros datos. Por eso es que las leyes lo prevén como derecho, ¿verdad? La protección, pero también, insisto, yo mismo en mi persona, y yo digo, ya sé dónde me pidieron esa información, porque para podernos dar a quienes nos gusta y nos apasiona la parte académica, muchas veces para que podernos dar un contrato, podernos dar de alguna manera, nos piden una serie de requisitos, ¿verdad? Las instituciones públicas, sobre todo relacionadas con el gobierno, ¿verdad? De tu nombre, de tu domicilio, de tu teléfono, bueno, hasta de tu cartilla de vacunación. ¿Y qué es lo que pasa? Que luego por ahí mismo se filtra la información y te están hablando para extorsionarte. Uno ya sabe y hasta ya observa la regla de que teléfono que no conozco, pues mejor no lo contesto, ¿verdad? Entonces, son temas así. Adelante, por favor. Otro derecho que tiene el contribuyente es a ser tratado con respeto y consideración. A lo largo de nuestra carrera que ha estado, yo inicié trabajando para el servicio público, para la administración local jurídica, todavía no existía el SAT, me tocó ese cambio y yo les puedo decir que en muchas de las ocasiones el servidor público trata de quitarse el trabajo. Eso es una vergüenza, ¿verdad? Es una vergüenza porque el servidor público no atiende realmente a la persona por persona, sino que el servidor público trata de quitarse el trabajo, trata de darle la vuelta, trata de regresarlo, ¿verdad? En el trámite, trata de no dar el servicio. Y es muy triste esto. Entonces, en esta ley federal de los derechos del contribuyente dice, el contribuyente tiene derecho a ser tratado con respeto y consideración. Y yo digo, el respeto todos nos lo debemos. En ese sentido nos confiamos. En ese sentido, su servidor está aquí expuesto, ¿verdad? Estoy exponiendo, estoy expuesto en el sentido de que implícitamente todos nos tenemos un derecho de respeto a nuestras ideas, a nuestras opiniones, a nuestras experiencias, a nuestros comentarios. El de respeto no lo debemos, va implícito, pero no nada más se quedó ahí, sino consideración, porque imagínense un campesino que necesita darse de alta para hacer algún trámite y entonces acude, pues muchas veces el campesino no tiene la instrucción ni para saber qué es un correo electrónico, ni para saber qué es una UCB, ni para saber identificar qué requisitos tiene que reunir o cumplir para realizar un trámite ante la autoridad fiscal. Y pues muchas de las ocasiones, porque autoridades fiscales, miren, está el SAT a nivel federal, pero también están las oficinas fiscales de la autoridad estatal. Y yo lo reto para que también está el Infonavit, también es una autoridad fiscal, también está el IMSS. Me decía un amigo entre semana, oye Marco, fui al IMSS, tiene una sentencia que cumplir, tiene que devolver una cantidad a la empresa. ¿Y qué crees que me dijo? Ah, que era del Tribunal Fiscal, del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, que ellos no le hacían caso a esas sentencias y que no iban a cumplir. ¿Tú crees? Eso me dijo. Y bueno, pues ya después comenté ahí con mi amigo qué podíamos hacer para presionarlos, para ver si siguen con esa misma actitud, pero a lo que voy es de que de esa manera el servidor público no trata con consideración, no trata con consideración. La verdad, tratan muy mal. Yo sí he llegado a tener varias, no sé si por mi edad, por mi salud o qué, pero varias veces que me contradigo con las personas y digo, mira, lo primero que te voy a pedir es que le bajes el tono, ¿verdad? Es lo primero que te voy a pedir, porque en este caso vamos nosotros a pedir esa consideración que tenga, ¿verdad? Para realizar su trabajo y piden muchas cosas equivocadas. Yo me acuerdo de un abogado
¿verdad? No quiero decir su nombre, pero hasta el nombre me acuerdo, del Infonavit, aquí en la zona, que llegué con un contribuyente y me dijo, pues, ¿sabes qué? Háganse a un lado porque ahorita no los voy a atender, porque ahorita estoy haciendo una información de mi jefe. Sí me dijo. Y le dije, ¿sabes una cosa? Ahorita nos vas a atender, porque ahorita, y saqué el celular, le dije, porque ahorita inicio a grabar, ¿verdad? De que tú nos estás rechazando el servicio público que tú estás obligado. Si tú tienes una información que te está pidiendo tu jefe, tienes que organizar para cumplir con ella, pero al contribuyente se le atiende primero. No tienes por qué tenernos indefinidamente en espera. Ahora, otra cosa es que nos hubiera dicho, oye, ¿me permites 10 minutos o me permites unos minutitos y enseguida te atiendo? Pero no tienen ni la educación para comunicar lo correcto y que lo empiezo a grabar y entonces ya nos atendió. Y miren, ese servidor público, pues son de la nueva generación, de los chavos que van al gym, ¿verdad? Y está fuertote, ¿no? Sí. Dije, pues no importa porque esto no es de fuerza, esto es de razón. Esto es de respeto a los derechos humanos de las personas, porque aquí en México estamos nosotros muy acostumbrados, ¿verdad?, a pensar que la autoridad, a pensar que el funcionario puede hacer lo que quiera. Y después, ¿verdad?, porque se quejaron de mí, ¿verdad?, pensaron que a lo mejor yo me iba a entrar. Para nada, se quejaron de mí. Me dijo mi jefe, oye, Marco, que les dije, sí, sí les dije esto, porque así nos trataron y ahí está el contribuyente. Y entonces dice, bueno, ya no les hagas caso. Luego me tocó ir y conocer a su jefe en Ciudad Victoria, otro pésimo funcionario, y todavía sigue, ¿verdad? O sea, se encuadró muy bien. Otro pésimo, y me decía, mira, Marco, si yo quiero, ¿verdad? Yo le embargo aquí las cuentas bancarias a cualquiera. Y para mí, ustedes, la Prodecon, lo que tú me digas, no tiene valor alguno. O sea, no podemos tener un funcionario así, ni en Tamaulipas, ni en Chihuahua, ni en Oaxaca, ni en personas así. Pues le costaron como 4 multas, se quiso defender de las 4 multas y las 4 multas las perdieron porque a nosotros nos tocó defenderlas y tuvieron que pagar esas 4 multas. Ya luego ya era bien cumplido y ya éramos cuates, ¿no? Después. Pero pues es el proceso que tiene esto, ¿verdad? Porque por mucho tiempo, y yo aquí les recomiendo que vean la Ley de Herodes, la película La Ley de Herodes. Híjole, es un exitazo porque es un reflejo de nuestra sociedad, la verdad. Es un reflejo de nuestra sociedad aquí en México. Estamos muy acostumbrados ahí a darles la alfombra roja, la alfombra verde a los gobernantes, pero realmente pasan por encima de los derechos de las personas. Muy bien. Entonces, no nada más es respeto, el respeto va implícito, es la consideración y la consideración es la empatía, en ponerse en los zapatos de la persona que va a solicitar el servicio. Adelante, por favor. Otro derecho, ¿verdad?, es de que las actuaciones de las autoridades fiscales que requieran la intervención de los contribuyentes se lleve de la forma que le resulte menos onerosa. Lo oneroso tiene que ver, pues, con el dinero, ¿verdad?, lo que nos cueste. ¿Y qué es lo que pasa? De que, miren, el sistema fiscal federal está conformado ahora de oficinas que se les denomina desconcentradas. En un inicio se pensó que este término desconcentrado, sí, era un cambio de nombre nada más. Antes eran locales, ahora son desconcentradas. Pero no, en el derecho administrativo, la figura de la desconcentración implica un cambio donde la oficina desconcentrada tiene personalidad para actuar en todo el territorio, de tal forma que antes se pensaba, bueno, si te está revisando la local Tampico, la local de auditoría Tampico, pero tú presentas un cambio de domicilio y te vas a Monterrey, tú los bloqueas porque ahora te va a tener que revisar la local de auditoría de Monterrey. Ahora ya no es así. Ahora, como son oficinas desconcentradas, los auditores que te iniciaron en Tampico te siguen en Monterrey. Y si te vas a la Ciudad de México, a la Ciudad de México. Por eso son oficinas desconcentradas. Y a veces puedo iniciar
una solicitud de devolución, ¿verdad? Y es solicitud de devolución, yo que vivo aquí en Tampico, digo, pues me lo va a resolver la oficina de Tampico. Puede ser, pero puede ser que también le caiga a Chiapas. Imagínense si Chiapas dice, oye, Marco, te requiero que me exhibas este documento, ¿verdad? Este contrato donde recibiste este honorario, ¿verdad? Para a ver si efectivamente realizaste la actividad. Y entonces por ahí yo tendría que ir a Chiapas y a lo mejor la devolución de saldo a favor es de 1,800 pesos, pues no, hombre, ya no me sale ir a solicitarlo la devolución porque pues me gasto más en el traslado, me gasto más en el viático para poder presentar el documento que me requieren. Entonces, este derecho es muy importante porque yo lo puedo cumplir desde la oficina que esté más cerca de mi localidad y yo ahí le puedo presentar la documentación y esa documentación va dirigida al de Chiapas, pero se la presento a Tampico porque es el que está más cerca en ejercicio de que mi derecho debe de ser desahogado de la manera en la cual pues sea menos oneroso, ¿verdad? Sea menos costoso para mí. Entonces, es un derecho yo creo muy importante. No sé si en la siguiente diapositiva por ahí les puse un ejemplo en donde vienen los casos de invitación de las administraciones desconcentradas, porque de repente también al contribuyente le puede, hoy en día en materia fiscal federal se utiliza mucho el formato de invitación y se utiliza mucho el formato de invitación para en un momento determinado, pues no cumplir con requisitos de un acto de molestia. O sea, una invitación, dicen que son como las llamadas de misa, se levanta y va el que quiere, ¿verdad? Entonces, la autoridad, para no cumplir con fundar y motivar debidamente un acto de molestia para el contribuyente, pues lo que lleva a cabo son invitaciones, pero también esas invitaciones pueden ser de oficinas diferentes al domicilio fiscal del contribuyente y entonces, pues podemos desahogarlas o vía la videoconferencia, como ahorita estamos conectados, o podemos desahogarla también vía, ¿verdad? A través de presentar documentación o aclaraciones a la oficina más cercana. Porque imagínense, pues aquí estamos en una ciudad, diríamos, entre comillas, completa en cuanto a los servicios públicos federales, los servicios públicos básicos, pero hay poblaciones que no tienen oficina para hacer trámites, ¿verdad? Y tienes que viajar para poder cumplir o para poder realizar un trámite, así como hay también poblaciones pues que no tienen una escuela pública, hay poblaciones que no tienen una universidad pública, y pues todos estos temas son los que tenemos nosotros que ir avanzando en los temas de los derechos humanos, en este caso aplicables a la materia fiscal, pues desahogar esos requerimientos de la manera, ¿verdad? Más cercana, que yo gaste menos. Yo recuerdo haber atendido a un contribuyente y ese contribuyente dice, licenciado, es que me requiere la Secretaría de Finanzas de Tamaulipas para que pues vaya ya a la Dirección de Auditoría Fiscal en Ciudad Victoria, pero me da miedo viajar ahorita a Ciudad Victoria porque había un alto porcentaje en ese tiempo que en Zaragoza te iban a detener y te iban a bajar y te iban a extorsionar o te podía pasar a cualquier riesgo. Le digo, sí, te entiendo. Le digo, a mí me tocó viajar con un cliente y me dijo el cliente, licenciado, yo voy a poner el carro, yo voy a poner todo, pero usted maneje. Entonces, son temas así, ¿verdad? Difíciles que se viven y por eso estos derechos humanos especializados en la materia fiscal, pues son de avance, son de avance para poder desahogarlos en un tema, en una sociedad tan difícil, créanme, que tenemos aquí en México para desahogar, para poder acercarnos a la justicia. Realmente yo veo a los funcionarios, veo a los gobernantes, híjole, la verdad que sí me da tristeza de lo que está pasando en nuestro país. Yo quisiera pensar de manera diferente, yo quisiera pensar en un México con futuro, pero tengo 2 hijos y a los 2 les recomiendo lo mismo, váyanse de aquí.
váyanse a otro país, al que sea, váyanse a otro país, porque realmente, desafortunadamente, a lo mejor por nuestra apatía en cuanto a la participación política, les estamos dejando un mugrero de país. Discúlpenme la palabra. Pero qué buenas acciones, ahora me voy a concentrar un poquito en un político, qué buenas acciones como las que están organizando aquí, en este caso, la contadora Adriana del Ángel, a este ejercicio, Eduardo del Ángel también, que nos hizo favor de invitarnos, Pablo, ¿verdad? Que es una familia que yo quiero mucho. Entonces, qué bueno, qué bueno estos ejercicios porque es lo que podemos hacer y pues esto también es algo que podemos aportar y también pues nuestro ejemplo, ¿verdad? Porque dicen luego que las palabras convencen, pero los ejemplos arrastran, ¿verdad? Entonces, ese tema. Pero bueno, continuamos ahí con los derechos. Aquí hay otro derecho que tiene el contribuyente que es un derecho muy procedimental. La mayoría de los procedimientos, tanto administrativo, tanto procedimientos jurisdiccionales, obviamente, tienen esto que es a formular alegatos, a ofrecer pruebas para desvirtuar las irregularidades que le imputan en materia fiscal, pero también algo bien importante, y por eso lo subrayé en esta diapositiva, a ofrecer el expediente administrativo de donde emana el acto impugnado. ¿Y esto por qué? Porque puede ser que yo me quiera defender, puede ser que yo sé que cumplí, pero no tengo la evidencia. Pero autoridades administrativas, todas tienen un expediente administrativo y ese expediente administrativo que inclusive lo conforma el RFC del contribuyente, pues nosotros podemos pedir su exhibición, ¿verdad? Nosotros podemos, sin acompañarlo, podemos ofrecerlo como prueba y la autoridad está obligada a proporcionarlo. Es más, si yo digo, yo ofrezco mi comprobante fiscal que emití en abril de 2025 y que está en mi expediente administrativo y mi declaración y la autoridad por alguna razón no lo exhibe en el juicio, el tribunal me lo tiene como demostrado, que efectivamente sí existe ese comprobante, que efectivamente sí existe esa declaración. Entonces, esto es algo que en un momento dado es muy bueno. Quienes estamos en el litigio administrativo, pues sabemos que es muy bueno porque yo siempre he dicho que la materia de litigio de derecho administrativo siempre vamos perdiendo. O sea, iniciamos el partido, iniciamos el proceso perdiendo, porque la ley le da la presunción en favor de la autoridad. Dice, las resoluciones y actos de la autoridad se presumirán legales. Entonces, pues ya desde ahí ya vamos perdiendo 1-0. Entonces, sí te necesitamos que se reconozcan los derechos humanos, los derechos de las personas, pues para vida de poder tener la audiencia necesaria para desvirtuar alguna irregularidad, porque hay muchas irregularidades que son de forma, hay mucha gente que quiere cumplir, hay mucha gente que quiere poner un negocio bien, hay mucha persona que quiere trabajar bien y desafortunadamente pareciera que no nada más la inseguridad, pareciera que el gobierno lo ve como si fueran los enemigos. Yo les digo mucho a los de las oficinas fiscales del Estado, les digo también, oye, es que no soy tu enemigo, a lo mejor no puedo ser tu amigo, pues bueno, pues discúlpame, ¿verdad? Soy así, no puedo ser tu amigo, pero no quiero ser tu enemigo, no me tomes como otra parte contraria, quiero cumplir, quiero justamente cumplir con todo lo que me pidas, pero también no tomes esa actitud, ¿verdad? A la defensiva. Y entonces yo creo que esta ley de 2007, soy un convencido que tiene una serie de derechos que son muy importantes que se difundan y se conozcan. Y vean cómo no dan estas pláticas. Teniendo el deber de promover el gobierno, no da estas pláticas.
No está mi querido amigo Alfredo Serrano, que le toca estar de delegado de la Prodecon, que yo ya me lo cambiaron de estar aquí enfrente de la Bene al Palacio de Justicia Federal, allá en el centro de Tampico. Yo no veo que salga a dar pláticas. ¿Y saben por qué? Porque es instrucción no salir a dar pláticas del gobierno. ¿Y por qué el gobierno, si tiene la obligación de promover los derechos humanos, no lo dice? Y bueno, pues hay quienes ya pasamos por un tamiz, ya pasamos por un filtro, ya pasamos por una serie de experiencia y sí queremos y tenemos esta vocación, ¿verdad?, de ayudar al contribuyente a defender sus derechos y a promoverlos. Pero este es un tema, así estamos como cuando en los tiempos de los cristeros o en los tiempos de la persecución religiosa, en donde pues, prácticamente estamos como si estuviéramos en las catacumbas, ¿verdad? Escondidos, hablando de los derechos del contribuyente, o sea, está partida la sociedad entre el gobierno, quienes integran el gobierno y quienes integramos la sociedad. Prácticamente no les digas de sus derechos, que no conozcan sus derechos, nada de eso. Nos van a entorpecer y no vamos a poder multarlos. O la jueza esa que irracionalmente, de manera desproporcional, una jueza le impone a una abogada por una intervención en una audiencia 1,400,000 pesos de multa. ¡Qué barbaridad! Pues, o sea, pero todo eso estamos expuestos y yo soy un convencido pues de que hay que decirlo. Ya estamos por terminar, discúlpenme, le robo ahí nada más para que me permitan terminar el material. Adelante, por favor. El otro derecho es también es el derecho de audiencia a ser oído en el trámite administrativo previo a la emisión de la resolución determinante del crédito fiscal. Y viene mucho más porque yo les digo, no nada más a ser oído. En todos los procedimientos tiene, de acuerdo con la Ley General de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias, tiene derecho también a mediar. Y la autoridad administrativa va a tener que mediar, ¿verdad? Todavía no está preparada, pero va a tener que hacerlo. Ya eso ya está. Y hay un centro de mediación a nivel federal del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, entonces se le tiene que escuchar al contribuyente de todas formas antes de la resolución determinante de un crédito fiscal. Adelante, por favor. Y otro derecho, ¿verdad?, es también a que la autoridad fiscal, cuando le inicia un procedimiento de revisión, también le haga saber los derechos, ¿verdad?, que tiene en ese procedimiento para, a fin de qué, pues a fin de que se pueda defender la persona que es auditada. Y muchas veces pues les entregan una carta de derechos del contribuyente auditado y se piensa que con la entrega de esa carta pues ya lo están cumpliendo. Sin embargo, yo creo que ese derecho también implica el que no actúen en forma como en encubierta. Yo recuerdo un 14 de febrero que se agarraron a revisar a las florerías que si daban el comprobante fiscal, pues obviamente que llegaban y decían, oye, ¿cuánto vale este arreglo floral? No, pues vale tanto, y entonces, bueno, te lo compro, y ya que lo pagaban, decían, no me dices el comprobante fiscal, ahora te multo. No puedes llegar así, tienes que llegar primero que nada identificándote, vengo como autoridad fiscal, ¿verdad? No puedes llegar como encubierto, y esas formas son las que tienen que mejorar en la relación. Siguiente, perdón. También los derechos que tiene el contribuyente a corregir su situación fiscal. Me consultaban un asunto entre semana de una auditoría y yo le decía, pues no te preocupes porque vas a tener mucha opción de corregirte. Y te voy a decir algo más, como es un ejercicio pasado, ya está confirmado que a partir de enero vas a poder pedir la regularización y no nada más te van a reducir las multas, sino te van a reducir también los recargos. Entonces, pues tranquilo, no va a pasar nada. Y me decía, ay, licenciado, pues fue una bendición venir a platicar con usted. Pues sí, porque asustan a la gente, los auditores asustan a la gente, no les dicen estos derechos que tiene. El contribuyente puede corregir su situación fiscal. Me decían, es que yo
yo ya quería, no había presentado la declaración de 2023, que es el ejercicio revisado, pero yo lo quería presentar y me dijeron que como ya estaba en la auditoría, ya no la podía presentar. No, 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 no. Lo que dice el Código Fiscal es que de alguna manera no vas a poder desvirtuar algo porque ya te estás corrigiendo durante la auditoría, pero te puedes corregir, para eso es. Tú presentas la declaración, si tienes algún saldo a cargo, págalo, ¿verdad? Pero fíjense qué criterio del auditor. No, no, no puedes presentarlo. ¿Y para qué? Para multarlo, cuando por ley, a partir de enero, le pueden quitar esa multa. Entonces, esto es lo que digo, no puede ser, ¿verdad? Que asusten a las personas, asuste al contribuyente. ¿Qué es lo que genera la empresa? ¿Qué es lo que genera el trabajo para las personas? ¿Qué es lo que genera el ingreso? Bueno, adelante. Y bueno, derechos también, con esta terminamos, derecho a los recursos y medios de defensa. También en este caso el contribuyente, cuando le notifican una resolución o un acto administrativo que es en contra de sus intereses, tiene el derecho a defenderse y se le tiene que decir. Ahorita ya estamos pensando en que estas leyes modificarlas y ponerle, tiene derecho también a la mediación, ¿verdad? Y de establecer el plazo que tiene para el medio de defensa. El medio de defensa normalmente es de 30 días en la materia fiscal y lo tiene que decir. ¿Qué pasa si la autoridad no dice que tiene 30 días? Lo que pasa es que en un momento determinado, en lugar de tener 30 días para ese caso, se le duplica a 60 días. Pero es lo que está ahí en la diapositiva. Y pues bueno, creo que esa es la final, ¿verdad? La diapositiva final. Para mí, les digo, es muy gratificante haber tenido esta experiencia de estar aquí a su servicio. Quedo a sus órdenes por si tienen alguna duda, un comentario y que tengan un excelente fin de semana. Bonito día.